Buen día de nuevo, otra vez en esta oportunidad vamos a realizar un tutorial acerca de ya cómo hacer los muros. Ya hemos venido haciendo la isometría, ya hicimos la escalera isométrica y ahora surgieron algunas dudas acerca de qué hacer en el sentido de los muros. ¿Cómo hacer los muros? Pues es sencillo y ya en este momento lo vamos a explicar. En primera instancia tenemos unas medidas, cada grupo obviamente tiene unas medidas diferentes, pero vamos a tomar como base esta para hacerlo ya en su generalidad. Tenemos aquí estas medidas, ¿cierto? Entonces tenemos que tiene 1, tenemos que tiene 7, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que pasemos esas medidas primero a la planta. Entonces por eso es que aquí, si ustedes se fijan, tenemos una planta con esas medidas. ¿Qué se hizo? Básicamente se tomaron estas medidas que están acá, ¿cierto? Este es el de la puerta, este es el marco de las ventanas en su exterior. Desen cuenta que aquí en este sentido yo no coloqué las de la mitad porque necesitamos hacer unos círculos. Recuerden, eran 2 círculos, pero para hacer los círculos se necesitan cuadrados perfectos. Entonces ese es el truco, digamos, de esas ventanas. En la parte de atrás, que eran las otras 2 ventanas, si ustedes se fijan, acá están. Entonces no va a haber ningún problema en levantarlas. Decíamos que nuestra puerta iba a tener una altura de 2 metros y que las ventanas tendrían la misma altura, o si no quisiera decir que una ventana abajo, otra arriba, una puerta, no. Entonces por diseño, por construcción, porque los dinteles van allí, etcétera, etcétera, entonces se hacen a la misma medida, por lo menos en este caso. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es una polilínea. Nos vamos a Home, le digo polilínea, ¿cierto? Para ubicar esa puerta, y en este caso voy a subirla. Des en cuenta, subo el marco, ¿cierto? Le digo 2, Enter, me voy hacia acá, ¿cierto? Ya le puedo decir un ancho, lo exagero porque pues en isometría no es, digamos, lo mismo. Entonces le digo otra línea de aquí, desde este marco hacia arriba. Cuando ya la tenga, simplemente le digo hágame un trim, ¿cierto? Donde cortan estos y se van estos de acá. O sea, no es nada raro, ya tenemos la primera parte, pero ¿qué nos falta? El marco, ¿cierto? Entonces simplemente podemos decirle que hagamos, primero esto le voy a decir que haga un J Enter, ¿cierto? Para poder hacer el marco, ya digamos que lo tenemos en la parte de afuera. Ahora vamos a hacerlo hacia adentro. Entonces podemos decirle que lo haga 0.05 aproximadamente. Puede que no nos dé, pero digamos que tenemos el marco acá, ¿cierto? Podríamos hacer otra línea. Entonces hay 2 maneras de hacerlo. Una manera es hacer un offset hacia adentro, pero recuerden que los offset es de manera rectangular. Hagámoslo acá para que me entiendan un poco mejor. Le digo offset de 0.05, que eran esos marcos. Le digo de acá a acá, pero des en cuenta lo que pasa acá. No siempre va a coincidir. Si se fijan ustedes, pueden haber algunos milímetros. En este caso coincide por este lado, pero en este no sabemos. Entonces puede ser por este lado, ¿cierto? O podemos decirle que hagamos una puerta, digamos, de aquí de 1.95 hacia acá, y lo mismo acá. Acá, digamos que la más fácil es decirle hágame un extend, ¿cierto? Hágame un extend hasta esta línea, ¿cierto? Y que se exagere. Entonces des en cuenta que aquí ya quedaría, ¿cierto? Y aquí en este lado, pues lo que vamos a hacer es decirle un trim. Entonces le digo hágame un trim, ¿cierto? Donde corta este y se va este. Y ya tendríamos, digamos, nuestra primer casquito de la fachada, ¿cierto? Ya teniendo esto así, pues entonces nos vamos a la zona de ventanas, ¿cierto? Entonces en nuestra zona de ventanas dijimos que tenía que estar obviamente a una altura de 2 metros. Vamos de aquí hacia arriba, le digo 2 Enter, ¿cierto? Al igual que en nuestro otro ejercicio, lo exagero y de aquí voy a decirle que lo suba 2 Enter igual. 2 Enter igual. ¿Y qué voy a hacer acá? Simplemente que se extienda hasta acá. Entonces le digo hágame un extend, ¿cierto? Que se extienda hasta acá de este elemento. Cuando ya lo tenga, digamos, ya tengo toda esta medida, pues puedo bajarle aquí o puedo decirle que me haga una línea de 1 metro. ¿Por qué le voy a decir 1 metro? Porque necesitamos las medidas completas. 2 por 2 por 2 o 1 por 1 por 1, pero como estamos pensando en esos círculos, ¿cierto? Cabe la posibilidad de que lo hagamos en ese sentido.
¿cierto? Esa es una manera. Pero también yo puedo decirle listo. Entonces hagamos ese elemento acá, ¿cierto? Voy a hacer es una polilínea, le digo hágame uno enter. Y simplemente la exagero. Simplemente, ¿por qué la exagero? Lo único que quiero hacer es saber en dónde está el cajón, el vano. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de un vano? Pues es eso, es hacer el vano de nuestra ventana. Entonces, des en cuenta que acá ya tendría yo el croquis de ese vano, de esa ventana. Entonces lo que vamos a hacer es, hágame una polilínea en donde pica acá, pica acá, pica acá y pica acá y se enter como siempre. ¿Para qué? Pues porque ahora sí podemos borrar esta, ¿cierto? Le digo suprimir. Le digo suprimir y ya quedaría, ¿cierto? Entonces digamos que hay varias maneras de hacerlo. Podríamos haber dividido esto en tres partes, decirle explotar y dividirlo en tres partes, pero tendríamos el problema de que los círculos no quedan, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es aquí un offset hacia adentro de 0.05. Entonces le digo hágame un offset de 0.05 enter y de acá a acá. Entonces ya tenemos nuestro espacio con el marco, pero ahora cómo hacer, digamos, el cuadrado para que nos quede esos círculos. Entonces simplemente, si pues obviamente nos va a quedar no de 1 sino de 90 centímetros, pero si alguien tiene la duda, simplemente le dice DI, ahí como está, DI enter, y ustedes miren de acá, de la parte interna, y aquí des en cuenta que nos va a decir la altura. Miren, aquí está la altura. ¿Por qué? Porque es isometría. Entonces no son iguales las distancias a las que nos sugiere el modo rectangular. Entonces, en este caso, quiero saber cuál fue la medida. Miren que yo pico acá y veo todo el historial, si a ustedes se les olvidó, y miren que la distancia en este sentido es de 0.8845. Listo, ya tenemos esa distancia. Entonces lo que vamos a hacer es un rectángulo de aquí hacia acá de 0. Se me olvidó. Vuelvo acá, me va a tocar anotarlo, ¿cierto? 0. que dijimos, 8845, listo, 0.8845, le digo, pico acá, digo de aquí hacia arriba, 845, disculpen, hacia acá, otra distancia, des en cuenta que no me está dando, entonces vamos a tener que volver a medir porque aquí pasa algo y muy seguramente quedó mal medido. Le voy a decir DI otra vez, ¿cierto? Voy a medir de acá y me acerco hasta acá. Efectivamente está esa medida. Vamos a ver si 0.9 es nuestra distancia y le decimos polilínea. De acá hacia acá. Polilínea. De acá hacia abajo. Ya sé que era lo que estaba pasando. Parece que este archivo tenía un nodo y se estaba agarrando era del nodo. Y vamos a decirle. Entonces 0.8845, 845, enter, hacia arriba 0.8845, enter y se enter. Ahí me tiene que dar un cuadrado perfecto, ¿listo? Digamos que todo el truco de todo es este. Entonces miren, dense en cuenta que aquí está. Entonces ahí podemos hacer nuestro nuestro círculo para hacer el A de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle a este que si aquí está, este elemento sería aquí el A, ¿cierto? Aquí en este punto del A, porque está en esta cara oriental. Le decimos, listo, hágame una línea de aquí hasta el midpoint, de aquí hasta el midpoint, digamos, de aquí hasta el midpoint y de aquí hasta el midpoint. De aquí hasta el midpoint. Entonces aquí en este caso des en cuenta que ya está hecho, le digo círculo, ya saben ustedes cómo es este rollo, ¿cierto? Entonces de aquí hasta aquí la mitad, de este punto al midpoint de acá y desde este punto B hasta este punto. Ya teniendo esto, ¿cierto? Pues ya saben ustedes que le decimos string en el cuadrado, ¿cierto? Entonces le digo que el cuadrado es el que es la cuchilla y borro el resto. Siempre la recomendación es de afuera hacia adentro para que pues, funcione fácilmente. Y des en cuenta que acá tenemos este elemento. Entonces simplemente le digo pico acá, pico acá, pico acá
recuerden, le decimos J Enter, lo unimos, o recuerden que si es versión en español es U Enter. Ya la tenemos acá, des en cuenta, miren. Entonces, como ya tenemos esta acá y sé que es el otro acá, pues yo no me voy a poner a hacer todo acá otra vez, ¿cierto? Entonces lo más fácil sería decirle, listo, cópieme todo esto, ¿cierto? Cópiemelo desde esta esquina, des en cuenta, hasta la otra esquina, porque nos va a servir. Y digamos que ya tendríamos esto en sus elementos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros también podemos hacer lo siguiente. Vayamos pasando las cosas a su layer correspondiente. Entonces voy a comenzar por este lado, ¿cierto? Voy a decirle que a este y este reviso que estén murosisos. Si no tienen el layer murosiso, pues hagámoslo, ¿no? Ya ustedes a esta altura ya son duchos en eso. Cuando ya tenemos ese layer, pues pasamos los otros que corresponden ahí. Miren que yo todavía tenía esta parte en el layer borrador. Voy a pasarlos a murosizo, simplemente para que me queden del mismo color, no haya ningún problema. Si están murosizos, listo. Entonces parece ser que lo que no está es el color. Entonces cuando yo tengo esos problemas le digo Enter, ¿cierto? Estamos haciendo, esto es tomado de otro archivo de alguno de ustedes. Y den en cuenta que tienen un color acá y no dijeron layer. Entonces ese es el problema, que se está construyendo no con el layer, sino con algunos elementos diferentes. Entonces siempre digamos que podemos hacer este tipo de cosas. Estos elementos que tenemos acá, ¿cierto? Pues ya se podrían ir no borrando, porque puede que lo necesitemos más adelante. Lo vamos a mandar al layer proceso, que obviamente está apagado, pero entonces pues ya sabemos cómo lo vamos a pasar. Aquí me faltó una línea, denme un segundo, porque si ustedes se fijan, aquí falta una línea, ¿cierto? Que al parecer la borré sin querer queriendo. Entonces vamos aquí y le decimos que acá. ¿Por qué? Porque es importante tener el proceso en caso de que nosotros pues hayamos fallado. Entonces es más fácil que encontremos digamos ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces le vamos a decir lo siguiente. Le voy a decir, pásemelo al layer procesos que debe estar apagado. Mira lo que están aquí apagado. Listo. Vamos a apagar. Y vamos revisando. Voy a prender otra vez el layer procesos a ver cómo es que vamos. Y des en cuenta que acá están todos algunos procesos. Listo. Por ahora vamos a quitar este para que hacer todo como se debiera hacer. Ya tenemos este, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué nos falta por hacer? Estas son las profundidades. Si ustedes se fijan, estas también son las profundidades. Entonces digamos que esta puerta, ¿cómo quedaría? Simplemente lo que haría es, hágame una línea desde aquí, miren, desde acá hacia arriba, donde el trim es este, ¿cierto? Y la cuchilla es esta. Y vamos a hacerle las profundidades. O sea, esto no tiene mayor cosa. Y vamos borrando las que no necesitamos. ¿Cuáles no necesitamos? Pues estas dos ya no se necesitan, ¿cierto? Esta de atrás tampoco se necesita porque ya la levantamos, ¿cierto? Y pues se irán borrando pedacitos que no se van a ir requiriendo. ¿Listo? Hagamos eso rápidamente. Bueno, acá lo que estamos tratando de hacer es pasar las cosas a su layer correspondiente. Si ustedes se fijan acá, pues además de los que normalmente ustedes utilizaron, ¿cierto? El borrador, columnas, etcétera, etcétera, pues he colocado unos como ahorita vamos a hacer ladrillos ISO, muros ISO, ventanas ISO. Es parecido a lo que vamos a hacer en 3D. Tenemos cosas en 2D, pero cuando las pasemos a 3D tenemos que tener su layer correspondiente para ir organizando nuestro archivo y que quede bien chévere. Entonces, ya teniendo esto y que ya hemos borrado este pedacito y colocamos esto, pues simplemente yo puedo decirle, por decir algo, a este elemento, ¿cierto? Que me lo copie a partir de este elemento y me lo coloque en el midpoint, ¿cierto? Y aquí que me lo coloque en el midpoint. ¿Por qué? Porque es más fácil, digamos, copiar este y enviarlo hasta acá. Esa es una posibilidad. La otra es, acuérdense que dependiendo yo de cuál es el ancho, ¿cierto? Que acuérdense que es .20.
Entonces, pues dependiendo de eso, pues también puedo hacer los círculos. Entonces primero voy a copiar estos dos, este y este, a partir de este punto para que se copie hasta acá. Y entonces ya tendríamos como una especie de profundidad, ¿cierto? Entonces le voy a decir hágame un trim donde corta este, y se va este pedacito y se va este pedacito, y si ustedes se fijan ahí vamos obteniendo nuestras profundidades. Ya que sería lo otro, pues simplemente digamos hacerle copias hacia adentro, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos decirle listo, entonces de este y este, por ejemplo, copiémoslo de aquí hacia acá. Entonces, por ejemplo, le podemos decir punto 02 enter, punto 04 enter, punto 06 enter, punto 08 enter, ¿cierto? Punto 1 enter, punto 12 enter, punto 14 enter, punto 16 enter, punto 18 enter, y esa sería la última porque la otra es 2, ¿cierto? Entonces listo, digamos que podríamos hacerla así. Aquí nos faltó una, pues después la podríamos hacer. Simplemente lo que le hacemos es hágame un trim en donde corta siempre que la primera, ¿cierto? La primera, me acerco, la primera, enter, y comienzo a borrar el resto. Listo, entonces comenzamos a borrar, obviamente teniendo cuidado en no tocar el marco porque podemos embarrarla, digámoslo así. Aquí voy a tomarlo así y este último, y digamos que ahí vamos, y aquí ya saben que nos faltó uno, entonces simplemente lo copiaríamos y lo haríamos ahí. ¿Que cómo se hacen las verticales? Pues ustedes ya saben que estas verticales simplemente es hacer una exagerada y separadas acá y pegadas al otro lado. Entonces le voy a decir, en este caso voy a tomar esta, por eso no quise hacerlo de una vez, sino por ejemplo decirle cópiela, ¿cierto? Y yo puedo ir copiando separado, des en cuenta, e irme pegando a medida que vamos avanzando. Se den cuenta que yo no estoy tomando ninguna medida, simplemente quiero a proporción que se vayan dando las cosas. Y ya, yo creo que con esas son suficientes. Sí, donde la idea es que sea separado en este sentido y que hacia acá, digamos, comience a suceder lo mismo. ¿Listo? Etcétera. Entonces, como ya tenemos hacia un lado, ¿cierto? Podemos decirle, listo, hágame un extend, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta este punto. ¿De quién es? De esta. De esta. Hay que tener cuidado con estas porque los círculos se nos pueden alterar, y estas. Y estas que tenemos acá. Rápidamente. ¿Cierto? Después podemos copiar, digamos, algunas de estas. Las copiamos y las podemos subir rápidamente. No es necesario que se hagan tantas, simplemente aquí estoy exagerando para que ustedes entiendan el ejercicio. Entonces simplemente le decimos trim, sean todas estas, ¿cierto? Todo lo que no tiene, lo que no nos sirve.
Y lo mismo haríamos con el otro lado, digámoslo así. ¿Listo? Entonces hagamos la otra, por favor, rápidamente. Bueno, aquí ya hemos tratado de arreglar un poco el archivo en el sentido de que ya tenemos la otra ventana, ya pues simplemente copiamos y pegamos, y aquí hicimos otro rectángulo de las mismas características. Recuerden ustedes, 0.8845 por cada lado, se centró y se dejó de esta manera. Ahora, ¿qué nos faltaría por hacer? Digamos, podríamos hacer esta ventana de acá. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Entonces podemos hacer por fuera o por dentro, nos da igual. Entonces voy a hacerla por fuera. Entonces le voy a decir polilínea. Entonces yo le voy a decir primero que trabaje en esa cara, ¿cierto? Le voy a decir, listo, súbase. ¿Cuánto? Pues 2, porque las otras tienen 2, ¿cierto? Entonces 2 para acá, ¿cierto? Y exagero, igual que lo que hice en la otra. Entonces enter. Y lo mismo hago con esta. Entonces en este lado voy a decirle hacia arriba 2. Y ya tendríamos, digamos, aquí este elemento. ¿Cuánto tiene que bajar? 1. Entonces es más fácil hacer polilínea de acá hacia acá, hacia abajo 1, enter, hacia acá y C, enter. Y ya quedaría, miren. Ya, simplemente es muy sencillo, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben dónde está ubicado. Pueden continuar haciéndola. Hagamos eso rápidamente. Cuando ya tenemos, digamos, el marco en este sentido, pues es ya fácil copiar esta misma línea, ¿cierto? Que es la de profundidad, ¿cierto? Le decimos copiar desde este punto hasta el punto de acá y listo. Y podemos copiar también, olvidé copiar este de acá a acá. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vamos a hacer es hágame una línea de aquí hacia arriba, hágame una línea de aquí hacia arriba, ¿cierto? Y hágame una línea de aquí en este sentido, la exageramos. Entonces le digo hágame un trim, selecciono todo esto para que nos rinda y simplemente comienzo a borrar estos pedacitos. Me acerco, este pedacito se va, me acerco, este pedacito se va, y de igual manera este, y digamos que quedaría ahí, des en cuenta, ¿cierto? Ya estaría esa ventana. ¿Qué nos resta por hacer? Pues sí, bueno, primero voy a decir, este error que tiene este archivo es que no está en Villager por default. Entonces vamos a decirle a todo, pues que coja las cosas del layer, ¿cierto? Pues para que nos vaya quedando bien. Y des en cuenta que aquí el muro lo tapó, entonces este es un trim también. Entonces el trim es este y se va esto, nos acercamos para no tener problemas, no fallar en eso. Y ya des en cuenta la generalidad que nos falta por hacer, simplemente pasar al layer correspondiente. Entonces le digo, todo esto se va para el layer ventanas ISO, incluido este, ventanas ISO. Puedo pasarla acá, por eso lo hago entre varias instancias. Y estas también, ¿no? Porque estas líneas que están aquí como de profundidad no la hicimos en su ventana ISO y ya quedaría. ¿Listo? Entonces des en cuenta cómo vamos y ya, sencillo, hacer los ladrillos. Entonces, y a ocultar lo que no se ve. Entonces, digamos que esta parte de atrás solamente se ve aquí adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué le voy a decir? Hágame un trim, ¿cierto? En donde corta esta línea, por si las moscas, y esta línea, ¿cierto? Y le digo que se vaya ese pedacito. Haz en cuenta, ahí vamos limpiando. Pero esta de acá, si ustedes se fijan, pues solamente se tendría que ver aquí en este pedacito. Entonces, hacemos lo mismo, hágame un trim donde corta esta y se va este, y donde se va este pedazo. Listo, porque ya no lo necesitamos. Igual este pedazo, y vamos limpiando todo aquello que no requerimos. ¿Por qué? Porque es necesario limpiar antes de los ladrillos. Suprimir, ¿cierto? Y vamos suprimiendo
y ya digamos que podríamos arrancar, ¿no? Ah, bueno, nos faltó este, disculpe. Entonces aquí se nos borró todo esto, no importa, lo vamos a hacer rápidamente con el F5, de acá a acá, de acá a acá, y de acá hasta el último. Y ya tendríamos, digamos, todo nuestro croquis, ¿cierto? Para hacer ese tipo de ladrillo. ¿Listo? Entonces hay muchas posibilidades de hacer el ladrillo, desde tener una medida exacta, pero yo les decía, no, tranquilo, cuadren. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, des en cuenta lo que voy a hacer. Voy a dividir esta línea, ¿cierto? Voy a dividirla para copiar esta línea, irla subiendo y que me sirva de, digamos, de ejemplo para todo. Entonces primero voy a explotar esta, ya se van a dar cuenta por qué la exploto. Y solamente voy a unir esta y solamente voy a unir esta, le digo JN. Bueno, y unamos esta también de cierta manera, JN. Bueno, no, dejémosla así para no confundirlos, esta y esta nomás. Después hacemos la curva, digo JN y des en cuenta que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirla esta en tantas veces yo piense que es recomendable. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a dividirlo en 8 partes. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir que me divida esto en 8 y que me divida esto en 8. ¿Listo? Se van a dar cuenta por qué. Entonces le digo divide, div, ¿cierto? A ver qué vamos a escribir. Div, enter, este elemento. ¿Listo? Y le digo 8, enter. Es decir, voy a meter 8 líneas de ladrillo. Entonces voy a decirle listo, cópieme este, a partir me acerco y des en cuenta que ahí van saliendo los nodos de división. Listo. ¿Qué nos faltaría por hacer? Pues hacer unos ligeros trim, ¿cierto? Entonces vamos a decirle hágame un trim donde corta este y donde corta este, enter. ¿Para qué? Para que yo pueda borrar estos tranquilamente, ¿cierto? Y donde yo pueda borrar este por ejemplo, el de abajo y el de arriba, digámoslo así. Este de aquí no, sino este de aquí y este de acá. Listo. Dejémoslo ahí, listo, ahí está, perfecto, listo. Entonces ya interrumpimos. Ah, pero me faltó aquí esto. Se me hizo, listo. String. La parte de afuera, enter. Y borro este pedacito. Es decir, estoy borrando, ¿cierto? ¿Para qué? Porque ahí no hay ladrillos, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que adentro es pañete y no hacer los ladrillos ahí, sino simplemente por fuera para hacer ese recorrido. Entonces como dividimos en alto 8, voy a dividir en este sentido también 8 veces. Entonces le digo este elemento de IV, enter, este 8 partes. ¿Por qué? Porque pues, para que me queden más larguitos los elementos. Entonces voy a decirle cópiame este en cada uno de estos nodos. Entonces des en cuenta, ahí van saliendo los nodos, ¿cierto? Porque tenemos que revisar varias cosas. Entonces digamos que tenemos la retícula, ¿cierto? Pero yo puedo decidir que cada 2 no sea el ladrillo, ¿sí? Entonces póngale cuidado, otrín, donde corto yo todo esto, todo esto, ¿sí? Y le digo enter y comienzo a borrar uno acá, uno acá, uno acá y otro acá. El siguiente, ¿cómo sería? Este no, este no y este no. ¿Cómo sería el siguiente? Etcétera, etcétera, etcétera. También podemos hacerlo a lo vertical, digamos.
Entonces terminemos en este sentido. En este sentido, pues como está un poco más largo, pues en este sentido yo pudiera dividir alguno de esos en 13 partes, qué sé yo, y ya daría más o menos de una forma similar. Espero me hayan entendido, sigamos haciendo eso. Ya habiendo entendido un poco más, pues ya aquí concluimos que es lo único que se hizo, dividir aquí en 13 partes. Cómo arrancar acá, entonces si este es el pequeño, pues aquí el más ancho y así. Ya en este caso arrancamos de aquí hacia arriba, en este caso de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque tenemos este pequeño como guía, y entonces grande, pequeño, grande, etcétera, y ahí se van organizando, no tiene ningún sentido. Después se estiran estas líneas hasta este lado para saber en dónde llegan cada una de ellas. Finalmente nos faltaría esta parte, ¿cierto? ¿Cómo se haría esa parte? Entonces es muy fácil, digamos, hacer una línea a partir de acá, digamos. Voy a exagerarla y hago otra línea a partir de acá y la exagero. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer acá? Lo que estoy tratando de hacer acá es encontrar el centro de este arco. Entonces este arco yo puedo decirle, divídame este arco en tantas veces. Entonces voy a dividirlo en 3 nomás. Entonces le digo div, ¿cierto? Enter, que voy a dividir este en 3 partes. ¿Por qué? Porque esa línea me puede servir desde aquí al primer nodo y de aquí hasta el siguiente nodo, ¿cierto? Para que quede equidistante, y simplemente le digo hágame un extend hasta aquí de esta línea y esta línea. ¿Listo? Entonces ya tendríamos, digamos, dónde bajan esos pequeños ladrillos. Entonces digamos que ya le puedo decir hágame un trim en donde corta esta curva, ¿cierto? Y se va. A ver, hágame un trim donde me corta esta curva, enter, y digamos que ya pudiéramos borrar el resto, suprimir, y ya tenemos, simplemente ya tenemos esta hasta donde baja, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la línea de aquí hasta donde se estrelle hacia abajo. Vamos a decirle F5 para que me deje bajarla, ¿cierto? En este sentido, y la exagero, ¿no? Igual ustedes ya saben cómo es esto, y yo puedo decirle hágame un trim donde corta la curva y se va el pedacito ese que no nos interesa. ¿Cómo hacer estas curvas hacia abajo? Pues simplemente yo puedo decir listo, hágame esta curva, cópiemela de aquí, ¿cierto? A estas alturas que ya tengo, en cuenta. Como ya las tengo con los otros ladrillos, ¿cierto? Digamos, creo que esta es la última y ya tendríamos, ya no nos cabría más, y entonces ya le diría listo, ahora hágame un trim en donde corta esa curva grande y será esta, esta y esta, y des en cuenta que ahí quedaría. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacernos una lineecita aquí, ¿cierto? En la mitad más o menos a proporción, no hay necesidad de vamos a copiarla, sino simplemente para dar, digamos, la sensación de que allá va el ladrillo. Entonces le digo listo, hágame un trim donde cortan estas, listo, y se va por ejemplo esta y se va esta, y se alcanza a ver esto, y se encuentra que eso me da la sensación, listo, de que son ladrillos. Pudiera hacerlo más largo, más de una manera diferente, ¿cierto? Miren, y ahí quedaría ese estilo. Voy a suprimir esta y ya quedaríamos. ¿Qué nos faltaría por hacer? Simplemente las líneas de dimensiones. Entonces recuerden ustedes que las líneas de dimensiones vienen de acá hasta acá. Me invento uno con el F8, siempre igual, con el F8 hasta acá. Va a ser simplemente dos. Ustedes ya saben hacer dimensionamiento con el parcial que hicimos, con el preparcial que hicimos. Simplemente voy a decirle que lo mande a dimensiones, ¿cierto? Para que tome, digamos, sus características. Recuerden que la línea de extensión siempre será bilayer, pero
yo la cambio aquí a Hidden para que esa nos quede un poco mejor. .03 enter, creo que era lo que nos servía. Creo que 001 me va a servir mejor y listo. Entonces el último ejemplo, digamos, es copiar esta línea de extensión de acá hasta acá. Listo. Si yo quiero hacer las otras, pues simplemente aquí me bajo y listo. Yo ya sé en dónde quedan mis dimensiones, digámoslo así, de este lado. Entonces me acerco, ¿cierto? Le digo línea, voy a inventar una línea de acá hasta acá, simplemente la exagero, estoy exagerándola y copio esta línea, la copio a partir de esta esquina de 50, de esta esquina, y me voy hasta el otro lado, ¿cierto? Y listo. ¿Para qué quiero esas? Para yo poder hacer una línea de extensión de aquí, vuelvo y le digo F5 para que me deje ir hacia acá, ¿cierto? Y le voy a decir listo, este es en el layer dimensiones, pero .01 enter, pero de tipo perdón, discúlpeme, hidden. Listo. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta línea a partir de este punto, ¿cierto? Hasta este punto que era el dimensionamiento, hasta este punto que era el dimensionamiento, hasta este punto que era el dimensionamiento, y esta otra final, y listo. No vamos a hacer ninguna otra. Listo. ¿Por qué? Porque estas son las medidas que nos tienen que salir, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo ahora. Entonces digamos que ya después de que hicimos eso, simplemente estas dos guías que estaban sirviendo las vamos a suprimir y le decimos annotate. Acuérdense que estos dos deben de decir el apellido de cada uno de ustedes. Pues aquí dice tutoría, aquí simplemente le voy a decir alineada de acá hasta acá, ¿cierto? De 50, 5 metros. Pero no estoy trabajando en dimensiones, entonces primero voy a pasar de dimensiones y después, para que yo trabaje en dimensiones, me voy a ir aquí y le digo dimensiones para no hacer doble trabajo. Después le digo hágame el dimensionamiento alineado de aquí hasta aquí. Ya ustedes saben cómo es. Le digo continuo, listo, acá está, y debe coincidir con lo que dice la planta. Enter, reviso. Tanto estas medidas de 50, 1, 7, 3 y 5, y miren, 5, 1, 7, 3 y 0, 8, tal cual habíamos. Espero que me hayan entendido, espero que todo esté claro. Aquí voy a decirles simplemente layer ventanas, ¿cierto? Ventanas ISO, voy a decirle que primero en layer, segundo en ventanas ISO, para que todo quede en el layer específico. Ya nos faltaría pulir algunas cositas. Espero que me hayan entendido, espero que este tutorial les sirva a los que estamos un poco colgados con este archivo. Muchas gracias, muy amables.